Bien, nuestro tema para hoy entonces es restauración total en la gloria postrera. Restauración total en la gloria postrera. Significa algo profético. Es un mensaje profético el de hoy. Es un mensaje de restauración. Restauración total en la gloria postrera. Gimen las naciones de nuestro tiempo. Candidatos presidenciales prometen el cielo y la tierra. Y eso viene sucediendo década tras década, centuria tras centuria, milenio tras milenio. Si usted se da cuenta, en la Biblia también había campañas de políticos, de gobernantes, que prometían y decían que iba a haber cambios y cosas. O sea, esto no es nuevo. Esto de ser promeseros es muy antiguo, pero una cosa sí podemos decir: las promesas de Dios jamás faltarán, porque Él, dice la Biblia, es fiel y verdadero. Y cuando Él promete algo, tiene su dispensación. Acuérdese en la teología que la palabra dispensación, lo vimos ayer en nuestro seminario Plenitud que estamos dando, y el sábado anterior también, hace 8 días, que una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios hace algo específico. En la epístola a los Gálatas se menciona la palabra dispensación, que significa tiempo, periodo. Y entonces hay varias dispensaciones. Las dispensaciones son épocas donde Dios tiene un énfasis para algo especial. Estuvo, por ejemplo, el tiempo en que Dios dio la ley, y entonces Moisés fue muy protagonista y entregó la ley a las naciones. También hubo movimientos proféticos en aquel entonces, y estamos en la dispensación de la gracia. Gracia, que significa favor inmerecido de Dios, donde todos podemos entrar. Pero vendrán otras dispensaciones. Por ejemplo, vendrá una dispensación de que lo que se llama eventos finales, juicio, pero también hay una dispensación, hay un tiempo de avivamiento, de restauración. Hay un énfasis de Dios para cosas poderosas. Y una de esas está en el libro de Ageo. Yo le invito, por favor, abra rápido su Biblia conmigo en el libro de Ageo, el capítulo 2 y el versículo 9. Capítulo 2 de Ageo, versículo 9, que dice lo siguiente: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Dios de los ejércitos. Maravilloso. Dice el Dios, el Señor de los ejércitos. Y mire, a veces, y esta es alguna área muy importante, muy interesante en la Biblia, que uno de los nombres que tiene Dios, que se atribuye, es ser el Dios de los ejércitos. A veces lo vemos en la Biblia como Dios es amor, pero cuando se menciona Dios de los ejércitos, en el momento en que se menciona de los ejércitos, normalmente Dios está diciendo: esto será así porque yo lo voy a pelear. Lo voy a pelear y lo voy a hacer. Y lo voy a batallar y lo voy a cumplir. Él es el Dios de los ejércitos. Hay una canción antigua que dice: es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré. Es el Dios de los ejércitos, por siempre alabaré. Es un himno, una marcha famosísima en todos los idiomas. En los Estados Unidos se oye por doquier y lo tocan por lo general orquestas marciales. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, por siempre alabaré. ¿Recuerdan el coro?
Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Por siempre alabaré. Y otra dice, y Cristo es el Señor. Pam, 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 pam. El Dios de los ejércitos. Es una marcha de las más famosas marchas cristianas a nivel mundial. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré. Y es interesante, en este versículo, observe que la primera frase remata con Dios de los ejércitos y la segunda también. Volvámoslo a mirar. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. ¡Qué maravilloso! Él viene, Dios, cuando va a ejecutar algo contundente. Cuando Dios tiene algo contundente para ejecutar, Él dice, yo soy el Dios de los ejércitos. O hace otras declaraciones parecidas, como por ejemplo, vivo yo, dice el Señor de los ejércitos, vivo yo. Como queriendo decir, o se cumple, pero así va a ser. Estamos viviendo en un mundo muy complicado. Es impresionante, en todo sentido. Un mundo complicado y contaminado. Guerra por allá, guerra por este lado. Acabamos de recibir una noticia de terrorismo, de muertos aquí y otra en otra ciudad. 50 muertos allí, 80 allá, 100 en esta parte. Es impresionante. La contaminación de las ciudades. Usted sube, por ejemplo, aquí en Bogotá, al Cerro de Monserrate, turístico, por su funicular o por el teleférico, y usted va a observar en muchos sectores de la ciudad una columna o un manto de humo que está sobre ciertos sectores, casi estático ahí. Aquí abajo casi no nos damos cuenta, pero desde allá se ve la cantidad de humo negro, gris, oscuro. Y eso que dicen que en Bogotá, como corren tantos vientos, el aire más bien se mantiene purificando. Pero ciudades tan pequeñas en comparación de Bogotá, que dicen tenemos ya más de unos 11 millones o 12 millones de habitantes. Hace tiempo no se hace un censo, pero que puede estar entre los 10 y los 12 millones de habitantes. Santiago de Chile es casi un pueblito al lado de Bogotá, pero es mucho más contaminado. No hay corrientes de aire y con muchos menos vehículos, pero es una cosa impresionante. Están asustados. Ciudad de México, en la China, tuvieron hace poco una emergencia terrible porque la gente casi no podía respirar. Entonces, es un mundo con terrorismo y muerte, un mundo contaminado en el ambiente y contaminado espiritualmente también. Impresionante cada día la cantidad de gente que se entrega al licor, a las drogas, a la prostitución. El homosexualismo campea en todo el mundo y hasta se jactan, dicen orgullosos de ser lo que somos. Debería existir una marcha del heterosexualismo, o sea, la familia, la pareja como Dios la creó, y decir orgullosos de ser lo que Dios nos hizo, nos creó. Pero es impresionante, en todo el mundo los periodistas defienden hasta religiosos también, defienden los políticos, locutores en sus cabinas de radio, alegan, patalean y dicen no nos respetan. Y es impresionante cómo la gente hoy está en este tiempo orgulloso de su maldad, de lo que son, porque podemos llamarle diversidad, pero la Biblia le llama iniquidad, es diferente. Sí,
Podemos decirles diversidad, derechos, se pueden crear leyes que al fin y al cabo son leyes humanas, lo que sea, permisivas o no, pero son leyes humanas, contaminadas y nacientes de un corazón pervertido, así sea un juez, un magistrado, un senador, una corte superior de leyes. Pero todo lo que vaya contrario a la Biblia no tiene validación delante de Dios, así venga de una corte constitucional, de una corte suprema, de una corte, así manden a un pastor o a un sacerdote a la cárcel porque se niegue a casar una pareja de gente que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y en eso tenemos que ser bien concisos y bien claros, y debemos defender, porque ya estamos observando en la educación en todo el mundo, escuelas institucionales privadas y otras de ellas públicas, colegios privados y colegios públicos, donde por ley un ministerio o un gobierno impone una cartilla, impone a la fuerza sobre los rectores y propietarios y profesores de los colegios una ideología, una cosa que en el momento menos pensado, eso se vuelve tan corriente, entre comillas, tan normal, que ya le han lavado el cerebro y el chip de la mentalidad de los niñitos de 2, de 3, de 5 años, le van lavando el cerebro, que cuando la otra generación crezca, ya lo tomaron como algo normal. Sus padres protestaron, pero los que quedan, la generación que viene, les han metido tanto eso, que les cambiaron el chip, les lavaron el cerebro y lo ven como algo muy normal. Eso puede llegar a suceder, que es lo que pasa, por ejemplo, en las dictaduras de los gobiernos. ¿Usted no ha notado eso? En las dictaduras de los gobiernos, que a la brava meten una ideología y la imponen en los colegios. Los papás y los abuelos de antes protestaron, pero a punta de tanto verlo como cátedra en el colegio o la universidad, pues ya esos jovencitos crecen con otra mentalidad y lo ven como algo normal. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, animo a los padres que tienen sus niños para que estén vigilantes y con mucho cuidado, porque no es raro que al final, aunque haya protestas, terminen imponiéndose esos famosos materiales que van a ser el dogma de educación a los niños. Esté pendiente, porque le van a llegar. Y entonces usted va a tomar esa cartilla y usted va a coger en una mano ese manual y en la otra mano el otro manual que se llama la Biblia. Y usted le va a decir: mijito, esto le enseñan así, pero esto es lo que dice Dios y esto es lo que dice la palabra de Dios. Acuérdese que, aunque Moisés fue criado en un periodo de tiempo por la hija del faraón, Dios de una manera providencial permitió que la mamá de Moisés estuviera allí sin que la hija del faraón se diera cuenta, porque la hija del faraón tenía su vida pagana, sus costumbres paganas, su filosofía pagana y pervertida. Y la Biblia dice que Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado que le ofrecía la hija del faraón, que era como su tutora, su mentora o su madre putativa. Pero ¿qué sucedió? ¿Dónde estuvo la clave? Que como Dios permitió
que la hija del faraón nombrara a la mamá de Moisés sin saber que era la madre del niño para que lo ayudara a cuidar, que fuera su aya, dicen así. Entonces, la mamá de Moisés le fue enseñando y lo instruyó. Y cuando Moisés creció, él sabía que la hija del faraón no era su mamá. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante es que Moisés supo que esa mujer era su verdadera mamá, la que le estaba enseñando. Y en un lado estaba el código inmoral de los egipcios, pero en el otro lado estaba en la mano de esta mujer el código moral de Dios. Y le fue enseñando: mijito, tú eres mi hijo, mi amor, pero mira, esto es lo que Dios dice. Esta es la palabra que Dios nos ha dejado. Esto es lo que el Señor nos dice. No nos pervirtamos, no nos contaminemos. Y Moisés secretamente creció allí. ¡Qué lindo! Es realmente conmovedor, es dramático cuando uno lee la historia de Moisés. La manera como la mamá lo crió y él tenía ya profundas convicciones. Por eso les digo, allá en el colegio a usted le pueden decir una cosa, o al niño le pueden decir una cosa, y al padre lo tratan de engañar, pero usted tiene que estar muy pendiente. Mire sus cuadernos, mire sus libros, vea qué le van a enseñar allá, porque así debe ser. Conmigo y mi primo que está en los Estados Unidos, el que es director de noticias de Telemundo en la ciudad de Orlando, tuvimos una experiencia parecida. Le cuento. Nosotros desde niñitos, como ustedes saben, instruidos en la palabra de Dios y en los caminos del Señor, pero terminó nuestra primaria en el colegio donde estudiábamos y todavía no había bachillerato. Era un colegio cristiano, pero todavía no tenían bachillerato. Entonces nos tocó pasar a un colegio, a nuestro high school, nuestro bachillerato, a un colegio que no era cristiano. Así que hicimos la primaria en el colegio cristiano y el bachillerato ya nos tocó entrar a un colegio que no era cristiano. El colegio donde hicimos nuestra primaria fue el Colegio Interamericano, que hoy sí tiene bachillerato. Luego después supimos del Colegio Americano también, donde se graduaron nuestros hijos Andrés, Rubén y Raquelita. Pero notamos con mi primo la tremenda diferencia entre el ambiente del colegio cristiano de nuestra primaria a pasar al colegio que no era cristiano, en todo sentido. El choque fue casi brutal. El lenguaje, las actitudes, la rebeldía, la desobediencia, las palabras sucias y las costumbres fuertes. Ese fue un asunto que causó choque, pero a nosotros ya nos habían preparado. Íbamos listos para lo que iba a suceder en nuestro bachillerato. Y una de las cosas que nos dijeron, comenzando por nuestras madres y el pastor de la iglesia, fue: ustedes van a ver esta materia. Es que no había tanta libertad de religión como hoy. Era la religión oficial y esa era la que se imponía y no admitían que un colegio enseñara otra religión diferente. Hoy, con la Constitución del 91, pues claro, las cosas fueron cambiando, pero era imposición. Entonces nos dijeron: miren, ustedes van a ver un libro que se llama Catecismo. Y en ese catecismo ustedes van a encontrar cosas buenas, pero van a encontrar otras que, por ejemplo, dice así, pero la palabra de Dios dice asá. Ustedes no se pongan a pelear, no lleven la contraria. Sean nobles, estudien el catecismo y estudienlo para sacar una buena nota. Pero ustedes saben que esa no es la verdad es esta otra. Preciso. Cuando cayó en mis manos el catecismo, por ahí todavía yo tengo libros de recuerdo guardados, incluso algunos de mi primaria. Había unas cartillitas, eran pequeñas, geometría, y parecieran más bien un librito chiquito así.
Decía geometría FTD, casi todo era FTD. Y el catecismo, ese sí era el libro gordo, de color amarillo casi. Y preciso, cuando empezamos a estudiar, yo leía el catecismo. ¿Somos cristianos? Sí, somos cristianos por la gracia de Dios. Eso era como una lora repitiendo ahí las respuestas del famoso catecismo. Primero, bautismo. Segundo, confirmación. Tercero, penitencia. Cuarto, extremaunción. Dese cuenta que yo tengo una buena memoria. Dios me hizo inteligente desde primaria. Todavía recuerdo los famosos sacramentos. Pero había cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Y nos habían instruido desde niños en la palabra. Y yo decía, comparación, esto es así y esto es asá. Bueno, conclusión. Cuando hacían los famosos quiz o previas o exámenes, mi primo y yo, casi siempre, y el prefecto de disciplina, prefecto era uno de la junta directiva del colegio, que era un cura. Me acuerdo mucho que era de apellido Palacios. Hasta hace unos años por allá atrás lo vi. Era un viejito por ahí. Lo vi accidentalmente y estaba ya. Yo creo que él ya murió hace tiempos. Pero bueno, Palacios era un hombre enérgico y fuerte. Y él nos ponía como ejemplo. La primera vez que nos sacó delante del colegio de las filas y dijo, vengan para acá. Y llamó a mi primo y me llamó a mí, dijo, los evangélicos. Nos subió ahí arriba a una tarima y yo dije, ay, nos va a castigar. Y dijo, ¿saben qué? Ellos sacan la mejor nota en religión que todo el colegio. Y casi siempre, dijo él, sacan 5. Yo no sé si todavía eso existe hoy, realmente no me he preocupado, pero era 5 y una A arriba así, como la A de arroba, que significaba 5 aclamado, o sea, excelente, como laureados, digamos así. En religión nos laureaban con la máxima nota y decían, ¿sí ve? Ellos que son evangélicos y sacan la mejor nota. Bueno, ya yo descansé, pero por dentro yo me reía y pensaba, sí, ¿cómo no? La mejor nota, lo que dice hoy Serpa, mamola. Yo sacaba la mejor nota, pero yo sabía que esa no era la verdad en todo lo que había ahí. Había cosas, unas que eran verdad, pero gracias a Dios, Dios nos enseñó a discernir por la Biblia lo que era una cosa y lo que era la otra. ¿Comprende? Pero eso nos lo enseñaron nuestras mamás y nos ayudó el pastor. Por eso hoy día, les digo, tenemos un mundo convulsionado en terrorismo, en herejías, en permisividad, y a la iniquidad, a la perversidad, le llaman diversidad. Es una frase que siempre he dicho, y ustedes me la van a oír. A la perversidad le llaman diversidad. Instruya a sus niños. Entonces el mundo está en crisis política, económica, terrorismo, deformación de las enseñanzas, problemas económicos terribles, impresionantes. Cómo se cae la economía en un país, en otro. Naciones que un tiempo atrás fueron prósperas, sobraba la comida. Yo me acuerdo. Y hace poco estaba hablando con un pastor amigo que mencionábamos la situación, por ejemplo, de nuestra hermana república, Venezuela. Cuando un amigo nuestro también, un predicador, Dios lo usó, y él dijo por ahí en los años, creo que fueron 90, por ahí 80, terminando la década 80, 90, que Venezuela se vería en una crisis de ruina espantosa, donde ni con dinero podrían en muchas ciudades comprar ni conseguir alimentos, ni con dinero. Casi lo crucifican. Las mismas iglesias, fuera de aquí, hereje, falso profeta, le dijeron a él, y en muchos lugares le tiraron la puerta por la cara y le dijeron, usted no vuelve por aquí, no vuelve a predicar.
Y mencionaba hace como unos 15 días con este pastor amigo de ese hombre de Dios, que mire lo terrible. ¿Quién iba a pensar que una nación como esa, porque de verdad que sí tenían comida? ¡Qué barbaridad! Yo me acuerdo cuando pasé al otro lado de la frontera en ese entonces, ellos se ufanaban de su economía. Polar, una industria tremenda de alimentos, una malta deliciosa y una cosa exuberante, tremenda. 1966, 1970, bueno, para algunos de ustedes que no habían nacido, eso es historia patria, pero yo me acuerdo, venían con sus carros que le decían lanchas, gigantescos, Ford, Chevrolet, motores rugientes, y entraban aquí a la ciudad de Bogotá, le tiraban el carro a la gente, cerraban a los bogotanos y se bajaban desafiantes, y tenían cadenas que parecían casi de remolcar un automóvil, cadenas de oro, esclavas y todo, y humillaban aquí mismo. Y vea la situación a dónde está llegando. Pero no solamente ahí, Colombia también tiene crisis económica en este momento, no en ese mismo extremo, pero también hay desempleo. Hay familias que solamente tienen una comida al día y, como dicen, hay que elegir: o almorzamos o comemos, o almorzamos o desayunamos. Terrible. Eso sucede. Bueno, en este libro de Ageo, el versículo que leímos hace un momento, la Biblia dice que hay miseria, que hay ruina. Hubo una gloria anterior, pero viene otra gloria posterior, que es la gloria postrera. Y mire lo que sucede, lo que Dios le dice a Ageo. Acompáñeme rápido. En el versículo 1 de Ageo 2 dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Pausa. Vamos por partecitas para comprender. Dios usa al profeta Ageo, le dice: háblele al político, al gobernante, y háblele también, le vas a hablar al político y le vas a hablar al sumo sacerdote. La parte política, la parte gobernante y la rama religiosa. Entonces aquí le dice gobernador de Judá. Sigamos. Y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién? Aquí vamos al versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Atención, el ciclo de este versículo es el ciclo de naciones, no solamente nuestros hermanos cerca, pero de muchas otras naciones a nivel mundial. El reino babilónico nadaba en oro, en riquezas, en esplendor, en su tiempo primero. Israel también. Hoy, ¿qué es el reino babilónico? El mismo Irak. ¿Y qué es Irak? Tristemente, un país de masacres, de terrorismo, de matanzas, de refugiados, de hambre. Mire usted a Siria, observe a Irán. O sea, estamos mirando lo que fue la gloria primera en muchas naciones y prácticamente en todo el mundo, y lo que es la gloria postrera. Esto es historia patria, como la historia patria que les conté de nuestra hermana República, donde nadaban, tenían la gloria primera. Y dice: ¿no es ella como nada delante de vosotros? O sea, la ruina presente era tan terrible que era nada en comparación de la gloria primera. ¿Qué significa? Crisis, en todo sentido. Pero esas crisis políticas, económicas, nacen de la crisis personal, individual, del corazón del ser humano. Nacen de las crisis institucionales de la familia. Y entre más diversidad y libertad haya, entre comillas, más ruina vendrá para las naciones. Y nosotros tenemos, mis amados, que plantarnos, resistir, orar por nuestro bien, por el bien de nuestros hijos. Porque donde hay
inmoralidad llamada diversidad, siempre habrá ruina, o para que rime un poquito, habrá ruindad. Entonces, tenemos que plantarnos por nuestro bien y por el futuro de nuestros hijos. Pobrecitos ellos. Dios no puede bendecir una nación así. Habrá siempre maldición. Se acabará la gloria primera, y eso es lo que dice la Biblia aquí. Y el desafío, observe, que Dios hace a través del profeta Ageo, era las dos grandes ramas en ese momento que había: el poder político y el poder religioso. Dios advierte y les dice: ojo, ojo, miren lo que está pasando entre ustedes. Versículo 4 de Ageo 2. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Me gusta esa palabra, trabajad. ¿Trabajad en qué? Sí, lo que usted está pensando, es cierto. Trabajad en lo material, pero trabajad también en lo espiritual. Trabajad, le dice al gobernante, y trabajad, le dice al brazo religioso, al brazo espiritual. Son los dos, trabajad, trabajad. Significa, como iglesia nos corresponde nuestra parte, la parte espiritual, la del sumo sacerdote. Dios nos dice: trabajad, trabajad, no dejéis que el mundo os invada, os gane la batalla, os gane la guerra. Me parece a Dios estar diciendo, cuando habla de trabajar, pues ya sabemos que lo dice para el político, para el gobernante, pero cuando lo dice para el pueblo que ministra, lo que está Dios diciendo es: predicad, predicad, predicad. Él tiene que usar un término genérico para los dos, pero la parte nuestra es: predicad, evangelizad, servid, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice. ¿Quién dice? ¿Cuál Jehová? De los ejércitos. Significa, es que cuando Dios habla de los ejércitos, también, aparte de lo que ya mencionamos, es que Dios está diciendo: mire, va a haber guerra, va a haber batalla, va a haber oposición, va a haber calumnia, pero ustedes tienen es que trabajar, y se los garantizo yo. ¿Y quién soy yo? En ese momento no dice: yo soy Dios, es amor. Él dice: yo soy Jehová de los ejércitos. Esto va a ser una guerra, pero yo voy a estar con ustedes. Amén. ¿Sí entendemos el reto de Dios? Es una guerra, pero yo los voy a respaldar. Se les van a oponer, pero yo los voy a respaldar. Entonces, no tenemos que amedrentarnos, y me gusta, por las personas que no bajan el cuello ni bajan su voz. Nosotros tenemos que seguir haciendo oír nuestra voz. Yo soy y yo estoy con vosotros. Versículo 5: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Otra palabra profética: no temáis. ¿Se dan cuenta? Él dice de los ejércitos porque sabe que eso va a ser una guerra, pero él dice: no temáis. Así como cuando salisteis de Egipto y el faraón y sus carros os perseguían y os iban a matar, así yo estoy con vosotros, no temáis, dice el Señor. Es una guerra, pero yo estoy con vosotros. Mi espíritu, es que me fascina esto, mi espíritu estará en medio de vosotros. Significa que en los tiempos postreros, de los cuales leímos más adelantico allí, la gloria postrera, aquí acabamos de leer de la gloria primera, que se volvió una ruina, pero aquí hay una palabra tremenda. ¿Y quién va a hacer esa obra de la gloria postrera? En el versículo 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Significa, una vez más, lo que dice Dios en el Nuevo Testamento: donde abundó el pecado, sobrepujó la gracia. Se impuso la gracia de Dios.
Entre más maldad y pecado veamos, tenemos aquí una promesa. La gloria postrera será mayor que la primera y se impondrá la gloria de Dios porque Él es el Dios de los ejércitos. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. La gloria postrera será mayor que la primera. Pero ¿quién va a traer esa gloria? Y ese es el contexto que encontramos aquí. Esa gloria es su Espíritu Santo. Ageo 2:5 dice: así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Mi hermano, por eso es tan importante practicar la presencia de Dios. Porque donde practicamos la presencia de Dios está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da la gloria postrera. Y el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, no hay miedo, no hay temor. Cuando uno se siente que va a fracasar, usted por ejemplo dice: fracasé en mi trabajo, fracasé en la profesión, no tengo trabajo, fracasé, o usted tal vez piensa: puedo fracasar en el proyecto que estoy emprendiendo. Ahí es donde usted tiene que agarrarse de la mano de Dios, porque si hay temor es porque en el asunto todavía no está la presencia de Dios. Atención. Si hay temor es porque en el asunto todavía no está la presencia de Dios. ¿Y cuál es la presencia de Dios? La de Ageo 2:5 dice: mi espíritu estará en medio de vosotros. Amén. El Espíritu de Dios estará ahí. Si usted está seguro de la presencia de Dios y del Espíritu de Dios, usted tiene la batalla ganada. La guerra es suya. En el nombre del Señor. Si nosotros luchamos solos, la guerra nuestra fracasa. Por eso dice: la guerra no es vuestra, es de Dios. Pero es nuestra cuando estamos con Dios. Entonces, el Espíritu Santo dice que no temáis y que Dios hará temblar a las naciones y que viene un tiempo de gloria postrera. ¿Sabe cómo es la gloria postrera? Es con avivamiento. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo, lo acabamos de leer. Donde está el Espíritu Santo, la presencia de Dios, hay avivamiento. La gloria postrera es con avivamiento. Y esa gloria es espiritual. Y déjeme terminar hoy decirle también: esa gloria es económica y material para el pueblo de Dios. Tremendo. Mire, versículo 7, la segunda parte, dice: y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Lo vio? Versículo 7 al final: llenaré de gloria esta casa. Está hablando en términos muy espirituales, pero enseguida, en el otro versículo, Dios se materializa. ¿Qué tiene que ver la gloria de Dios con lo que está ahí enseguida? El versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Otra vez, ya van como 10 veces. El Señor de los ejércitos dice que la plata es de Él y el oro es de Él. No tenga miedo. Significa también que el avivamiento de Dios y la gloria postrera no solamente es espiritual, nace en lo espiritual. Eso sí, tenemos que ser fieles con Dios, pero termina también en un avivamiento económico, si le podemos llamar así. En el versículo 8 dice: mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Y vuelve y repite, encierra entre la frase anterior otra vez, dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y termina: pondré paz en este lugar. ¿Qué es la paz? Tranquilidad, reposo. Hoy día, por ejemplo, se habla de una paz en Colombia, pero es una paz muy natural, muy física. Dios quiere que sepamos que la paz de Él es integral, comienza en el corazón. Paz es tener tranquilidad, paz es no tener miedo, y la paz solamente la puede dar el poder del Espíritu Santo de Dios.
que es lo que acabamos de ver. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Esta es una palabra profética. Esta es una palabra de reto en medio de un mundo donde la gloria primera murió para mucha gente, donde hay problemas económicos, de guerra, de drogas, de prostitución, de diversidad o perversidad. En medio de ese mundo es cuando Dios nos va a bendecir a ti y a mí. Amén. Vamos a orar. Confiese la palabra de Dios, confiese esta palabra profética. Recuerde que nuestra parte es el brazo armado espiritual de Dios. Esa nos corresponde a nosotros en el nombre del Señor. No tenga miedo. Voy a orar por usted también. Tal vez usted tiene algún proyecto, algún problema, hay algún miedo, miedo espiritual, miedo económico. Es normal que en un país que tiene crisis y problemas económicos puede haber miedo. Y algunos que tienen grandes empleos ni se sientan seguros. A cualquier momento una desgracia puede pasar y también se quedan sin nada. Pero el Hijo de Dios siempre tendrá abundancia y bendición. El Hijo de Dios siempre será progresado y será próspero. Repítalo conmigo, dígalo: Señor, Jehová de los ejércitos, yo creo que soy tu Hijo. Y yo creo, Señor, que en medio de situaciones difíciles, yo seré prosperado y seré progresado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, te adoramos en el día de hoy, Señor. Gracias por estas palabras y estas promesas tan gloriosas, porque tu palabra nos describe el final de los tiempos en las dispensaciones de tu gloria eterna, en los tiempos que tú has establecido. Gracias, Señor. Creemos esta palabra, que nosotros vamos a ser bendecidos en medio de las crisis. La proclamamos, Señor, y te damos gracias y te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser fieles a ti. Amén y amén. Gracias a Dios. Muy bien. Vamos entonces, mis amados, al concluir hoy,